Buenas tardes, mi nombre es Juan José Traslaviña Ariza, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Boyacá, tercer semestre. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la contabilidad, empezando en la Edad Antigua, en Egipto, que entre los años 5400 y 3200 a.C., los antiguos egipcios innovaron para hacer los registros contables utilizando los valores monetarios, el oro y la plata. Roma, en 4000 a.C., en Roma llevaban la contabilidad en dos libros: Adversaria, en donde se registraban las operaciones de caja, ingresos, y el Codex con las demás operaciones. Mesopotamia, entre el año 3500 a.C., documentos de carácter administrativo y contable referentes a los impuestos que se habían de pagar al templo. Asiria, durante el año 3300 a.C., registraban en tablillas de barro. Babilonia, el Código de Hammurabi se emite y contenía leyes penales, normas civiles y de comercio. Grecia, durante el año 1500 a.C., llevaban la contabilidad en dos libros. En el primero registraba los ingresos y en el segundo los egresos, esto como resultado de sus actividades comerciales. Tribunal de Cuentas. El rey Salomón, en el año 594 a.C., el consejo nombraba 10 legistas para construir el Tribunal de Cuentas por funcionarios que debían rendir anualmente. Seguimos con la Edad Media, donde empezamos con el feudalismo, donde la práctica contable se designó a los escribanos por órdenes de los señores feudales. En el siglo XVII, el feudalismo se debilitaba y se desarrollaba la clase burguesa. Constantinopla, en el siglo VI y IX, se emite el Solidus de oro, con peso de 4,5 gramos de aceptación internacional para todas las transacciones, permitiendo el registro contable. Ansaldos Boilardus. En el año 1157 después de Cristo, él conformó una asociación comercial basándose en la cuenta de ingresos y egresos dividida en proporción a sus inversiones. Florencia. En el año 1211 aparece el debe y el haber utilizando asientos cruzados y llevando las cuentas de pérdidas. Seguimos con la Edad Media, donde empezamos con ganancias. Génova. En el año 1327 se tienen noticias del primer auditor maestro Rationali y se empezaron a utilizar los registros auxiliares. Francesco Datini, en los años 1366 y 1400, expone sus libros donde muestran la imagen de una contabilidad por partida doble que involucra por primera vez cuentas patrimoniales. Contabilidad pública. George Watson fue el primer contador que ofreció al público sus servicios como auditor en el año 1645 en Escocia. Por último, vamos con la Edad Moderna, donde empezamos con Fray Lucas Paciolo, quien en su libro Suma, publicado en 1494, se refiere al método contable que se conoció desde entonces como a la veneciana, que amplía la información de las prácticas comerciales, sociedades, ventas, intereses, letras de cambio, entre otros. Firmas de contadores públicos. En el año 1799 había varias firmas de contadores públicos ejerciendo en Inglaterra. En 1896 se fundó la Asociación de Contadores Públicos de Estados Unidos. Siglo XVII a siglo XIX. Se emite el Código de Napoleón en 1808 y comienza la Revolución Industrial y la contabilidad empieza a tener cambios que se conocen bajo el nombre de principios de contabilidad. Etapa actual: legislación contable. En 1821 se organiza la Contaduría General con el fin de reglamentar el funcionamiento de la Oficina de Contaduría de Hacienda. En el año de 1873 se elabora el Código Fiscal. Y el gobierno expidió la Ley 58 de 1931, mediante el cual se creó la figura del revisor fiscal. Academia de Contadores. En 1951 se creó el Instituto Nacional de Contadores Públicos, INSP, conformado por contadores de gran trayectoria, y en 1960 se reglamentó definitivamente el ejercicio de la profesión. Y por último aparecen las NIF. En el año 2009 llegan a Colombia con la expedición de la Ley 1314 del 13 de julio del 2009 y se empezaron a implementar en 2014, y esta es fundamental para la estandarización del lenguaje contable para elaborar estados financieros. Muchas gracias.